Buenas noches, mis almas queridas, mis amigos del Facebook, a toda mi amistad y a todos mis familiares que me escuchen estos videos, aunque sea uno solo, yo soy feliz. Es un alma para nuestro Señor que puede ser ganada, eso es lo más importante. Bueno, como todos ya saben, yo soy Daniel Barraza y la gran encomienda de nuestro Señor Jesucristo es la de predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Y esto yo lo hago porque a mí se me ocurre. Es porque lo dice la Escritura. Lo dice en Marcos 15, 18. ¿Ya? Dice, y les dijo, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestro Señor Jesucristo en ese mandato está, está demandando a realizar dos cosas, las cuales son arrepentirse y creer en el Evangelio. Y no son dos cosas que se me ocurren a mí, ¿no? Está en la Biblia. Lo dice acá en Marcos 1:15. ¿Ya? 1:14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, ¿ya? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Nos demanda con ese, cuando el Señor empieza a predicar el Evangelio, lo está demandando a nosotros. Nos dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Nos demanda a darnos cuenta de la realidad en que nosotros estamos. Es la realidad en que nosotros estamos. ¿Mm? Ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Dios, ante nuestro juez. Nosotros vamos camino a un juicio. Entonces lo está demandando a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Eh, y esas demandas son un cambio en la forma de pensar que nosotros tenemos. ¿Mm? Un cambio en la manera en que nosotros los autopercibimos ante Dios. Un cambio radical en la forma en que nosotros miramos a Dios y nosotros nos paramos frente a Dios. Es un cambio, es un arrepentimiento, en un cambio de conducta, un cambio profundo en la conducta y en la forma de pensar. Ese cambio, hay que esforzarse por hacer ese cambio, por entender lo que nuestro Señor Jesucristo lo está demandando. Nuestras almas irremediablemente van a un juicio, ¿ya? Y nosotros necesitamos en ese juicio tener a alguien que nos justifique, que sea nuestro abogado. Y nuestro Señor Jesucristo es abogado de cada uno de nosotros. Pero para eso uno tiene que creer y pedir, aceptarlo que Él es nuestro Salvador, que Él murió por todos nuestros pecados. Si nosotros no aceptamos eso, y cuando llegue ese juicio, nuestras almas van a ser condenadas al infierno. Pero si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por todos nuestros pecados, nuestras almas van a ser salvas de esa condenación. ¿Cómo vamos a enumerar unas cosas de lo que conlleva en sí un arrepentimiento? ¿Ya? Es darse cuenta de las cosas que hago para Dios no son las correctas. ¿Ya? Es darnos cuenta que las cosas que deje de hacer para Dios no son las correctas. No, las cosas que hago y las cosas que no haga para Dios no son las correctas. Es darnos cuenta que he nacido pecador, que vivo pecador y que moriré pecador. Darnos cuenta que nunca dejaré de pecar. No, nosotros nunca vamos a dejar de pecar, siempre vamos a ser pecadores. Es una realidad, ¿ya? Que Dios nos va a enjuiciar sí o sí, sí o sí. No hay manera que Él no se escape de ese juicio. Todos vamos a tener ese juicio sí o sí. También es darnos cuenta que todos nuestros pecados, ¿ya?
fueron todos quitados por el sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que usted, yo, no vamos a ser condenados por nuestros pecados. No, porque el Señor Jesucristo ya los pagó, ya los quitó del mundo. Él murió por todos los pecados del mundo. Los pecados ya no existen en el mundo. Pero eso no significa que usted deje de pecar. No, usted va a seguir siendo pecador. Lo que significa es que usted no ha creído. No ha creído en ese sacrificio. Usted no cree en ese sacrificio. Y usted no se arrepiente, no se da cuenta de eso. No cambia su manera de pensar. Sigue la corriente de este mundo. Y no cambia su mente. No entiende que eso es algo importante. Si usted no cambia su mente, no se autopercibe de la manera más en que yo le mencioné delante, y que sigue la corriente del mundo, y no cree que el Señor Jesucristo es murió por todos sus pecados, ¿ya? Usted va a ser condenada al infierno. Se lo digo así, directamente. Va a ser condenada al infierno. Si usted cambia su manera de pensar y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, usted va a ser salvo y se va a ir al cielo por toda la eternidad, o al infierno por toda la eternidad. Es una decisión que usted debe tomar, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo nos justifica a nosotros por medio de la fe, ¿ya? Nuestra naturaleza es pecadora y nosotros estamos condenados. No nos podemos salvar. No tenemos ninguna salida, ninguna posibilidad de hacer algo por nosotros mismos. ¿Mm? Nuestro Señor Jesucristo hace un llamado a todos, sin excepción, a todos. Él hace el llamado a reconocernos como pecadores, ya que ninguno hace lo bueno, absolutamente nadie hace lo bueno, nadie hace lo bueno. Nosotros solamente tenemos que reconocer, mostrarle nuestro corazón, reconocernos como pecadores y creer que Él nos justifica, y creer que Él murió por todos nuestros pecados. Y nadie hace lo bueno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y nos dice acá, en Romanos 3, 10, 23, como está escrito: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de amargura y maldición. Sus pies se apresuran por derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo hace para los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿ya? La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos por la gloria de Dios. No está diciendo que cualquier obra que tú hagas para agradar a Dios, eso no te va a salvar. No, no te va a salvar ni nada, ninguna de esas obras. Que tú vayas a la iglesia, que te congregues, que le hagáis caso a todo a tu pastor, le paguéis todos los diezmos y le paguéis todos ¿cómo se llama? Las ofrendas. Que tú adoptes una manada de perros callejeros y los cuidís, eso no te va a llevar al cielo. No.
Que tú te quedes en tu casa encerrado y no hagáis nada, tampoco no te va a llevar al cielo. Que tú sabes, gastes todo tu dinero y se lo di a todos los pobres, tampoco te va a llevar al cielo. No. Que tú tengáis un buen trabajo y mantengáis a tu familia, pero así, impeque, no te va a llevar al cielo. Ninguna obra te va a llegar al cielo, sea buena o sea mala. Obviamente los que son malos se van presos, está cayendo, sí, pero eso no te lleva al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por todos tus pecados. Y darte cuenta que tú estás, que vas camino al infierno, si no cambias tu forma de pensar. Darte cuenta que tú eres un pecador. Autopercibirte así. Y que la única manera de justificarte ante Dios es por medio de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo haces, tu alma va a ser condenada eternamente. ¿Y por qué digo lo de la obra? Dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Te das cuenta? Que nuestras obras son trapos de inmundicia para nuestro Señor, en nuestras acciones. Las cosas que hagamos y las dejemos de hacer. A eso al Señor no le cuenta. ¿Sabes lo que es un trapo de inmundicia? En un trapo de inmundicia, en aquellos tiempos, cuando a las mujeres le bajaba la menstruación, como se ponían ese trapo. Porque nosotros hacer obras a nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la hacemos inmunda con esas obras. No, es mediante la fe. Nosotros tenemos un testimonio en la Biblia del arrepentimiento, de cómo una persona pensaba que hacía las cosas de Dios y no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, para nada. ¿Mm? Y esto está acá escrito, a ver, vamos a buscar acá. Se llama el apóstol Pablo, ¿ya? Y el Señor Jesucristo se le paró enfrente al apóstol Pablo. Y esto acá está en Hechos 9. Se los voy a leer, ¿ya? Dice acá, el apóstol Pablo se llamaba Saulo, y este estaba furioso, y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con permiso especial. Quiere ir a la ciudad de Damasco y sacarlos de las sinagogas, a todos los que siguieran la enseñanza de Jesús, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando, de pronto, desde el cielo, lo rodeó un gran resplandor como un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Y en ese momento, cuando se le apareció el Señor, de frente, en medio de una nube y un gran resplandor, Saulo se dio cuenta que estaba equivocado. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, y no era así. No era así. Después él se da cuenta y se arrepiente. Y tenemos el testimonio de él en arrepentimiento, en Romanos 7, 19 al 25. Dice, ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, ya cambió de nombre de Saulo a Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Mm? Continúa diciendo, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Y el apóstol Pablo se está arrepintiendo ahí. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, con la carne. ¿Mm? Tenemos todos nosotros que reconocernos como pecadores y entender en la situación que estamos. Pablo ahí con lo que está diciendo, se está entendiendo que él es pecador. En su mente y con su carne, se entiende que es pecador. Pero él da gracias al Señor Jesucristo, porque él lo salva mediante la fe. ¿Se van dando cuenta? No tiene que reconocer que es pecador. En Tito, en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo a nosotros los salva, los renueva y nos envía el Espíritu Santo a nosotros, a los que realmente se arrepienten y creen en Él. También nos demanda creer en el Evangelio, el cual está escrito en la Biblia, la palabra de Dios escrita. Nosotros debemos leer la Biblia, estar atentos a lo que dice. Una vez que nosotros nos arrepentimos, nuestro Señor nos bautiza en el Espíritu Santo, el cual nos guiará a entender y nos revelará toda la verdad. ¿Mm? Convertir nuestra mente según la Escritura y entender el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. Eso mismo hará que nuestra fe se fortalezca, sea más fuerte. Y el espíritu de maldad que tiene controlado este mundo no nos podrá engañar. Ese espíritu tiene engañado a todas las religiones, a todas las personas, con las cosas que están sucediendo ahora en este mundo. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Todo el engaño que hay a nivel mundial. Es terrible. También nos va a enseñar que toda información externa, fuera de la Biblia y que hable de Dios, no proviene de Dios. No. Porque el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, habla con nuestro espíritu que vuelve a tener vida y nos muestra toda la verdad. Y nos hace darnos cuenta que afuera hay un gran engaño que está bajo todas las personas. Es terrible lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué digo que nuestro Señor Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo? Porque la Biblia lo dice. Acá en Juan 1, 29 al 34. Juan Bautista dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, dice Juan. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine a bautizar en agua. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía. Dice que Juan Bautista no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice Juan, yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿A quién envió Juan Bautista? A Jesús. A Jesús. Y Jesús, cuando tú crees en él, te envía el Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero en la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la Biblia. Esa es la palabra profética más segura. El último profeta fue Juan Bautista. De ahí no vinieron ni un profeta más. Y toda la revelación de Dios que fue entregada a los profetas
fue escrita en la Biblia. En la Biblia que ahora hoy tenemos. ¿Dónde la dejé? Acá está. Esta. En la Biblia. En esta Biblia. Dice en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es, señores. Cuando tú crees, eres bautizado por el Espíritu Santo. El Señor mismo te detecta desde los cielos que tú tienes un arrepentimiento genuino y te envía el Espíritu Santo y te bautiza por la fe. Entonces nosotros tenemos que creer en el Evangelio de Dios, que está en la Biblia, el cual nos guía a toda la verdad. Nosotros debemos orar al Señor, creer con fe, tener fe en Él, fiel, mucha fe, confiar en Él. Los tiempos de ahora son terribles. ¿No se dan cuenta cómo está el mundo engañado? ¿A dónde va? ¿Cómo están los países en el mundo? ¿Cómo está la naturaleza? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está Chile? Esto es un cambio radical en todo el planeta, que no se va a volver a hacer atrás. El tiempo de la gracia, este tiempo en donde uno se arrepiente y cree, se va a terminar. Sí, se va a terminar. El Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, por sus hijos, y se los va a llevar al cielo. Y cuando suceda eso, van a comenzar todos los juicios. Todos los juicios de Dios van a caer sobre la tierra. Y ahí la gente recién se va a dar cuenta. Y ahí el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Hasta el fin de sus vidas. Van a tener que morir. Porque la bestia, el anticristo y la bestia, los va a querer marcar. En la frente y en sus brazos. En su mano. Y el que se marque, no, va a ser condenado. Y el anticristo es anticristo. Aborrece a Cristo. Y cualquier persona que hable la palabra de Dios o tenga la fe en Dios, lo va a matar. Es importante entender estas cosas. Ustedes deben cambiar sus pensamientos, su forma de pensar. Los caminos que ahora hay en el mundo van al infierno. Y ustedes que no se arrepienten, no cambian su manera de pensar, van camino al infierno, van camino a la muerte. En Isaías 55:7, el Señor nos dice ahí en la Escritura, ¿cuáles son tus pensamientos? Cuáles sean. Dios ha dicho, cuáles sean. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tú debes esforzarte por cambiar tu forma de pensar. Debes esforzarte. Analízate. Mira tu interior. Mira lo que estáis pensando. Todo lo que yo he dicho no son de mi idea. Vienen de la Biblia. Debes entender. Cambia tu forma de pensar. Voy a insistir. Cambia tu forma de pensar y vuelve tus pensamientos a Dios. Date cuenta en la realidad que estáis. Te apunto. Date cuenta en la realidad que estáis. Vais camino a un juicio. Vais camino al infierno. Tu alma va a ser condenada eternamente. Arrepiéntete. Aquel que se arrepiente y crea será salvo. Y el que no crea será condenado. Debes entender que todos nosotros, todos, estamos bajo el juicio de Dios. Debemos entender eso. Y que la única manera de escapar de ese juicio
es que tengamos un abogado, porque si vaya a un juicio, y para ir a un juicio tenéis que tener un abogado. Y el abogado es Cristo Jesús, que murió por todos los pecados del mundo. Los pecados del mundo fueron quitados, ¿no? Todos los pecados del mundo fueron quitados. No existen. Tú debes ser condenado por no creer en Jesucristo, que Él te puede justificar, que te justifica y salva. Por eso vas a ser condenado. Y como tú estás presentando tu obra de justicia, el Señor en el juicio del gran trono blanco te va a medir según tus obras y no te va a dejar hablar. Y apenas encuentra un pecado vaya a morir. Porque no va a tener que tener abogado que te justifique. Se los digo muy serio. Es una situación grave. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Todo lo que yo he dicho está escrito en la Biblia. Y es la verdad. Es la verdad. Yo me di cuenta en la realidad que estoy. En Lucas 13:24, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesucristo les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Es difícil cambiar de la forma de pensar. Esfuérzate, mírate. Ser salvo es una gran responsabilidad, porque no solamente tu alma se va a ir al infierno, sino la de tu familia y la de tus hijos, la de tu hermana y la de tu mamá. Es una responsabilidad muy grande. No pienses que solamente tu alma está enganchada, también la de tus seres queridos. Se salvó tú y toda tu casa será salva. Si yo soy salvo, toda mi familia va a ser salva. Promesa del Señor. Piénsalo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Lo voy a volver a decir para que no se lo olvide. Aquí tengo todo lo que hablé. Lo escribí especialmente para ustedes. El Señor dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Dos cosas nomás te está pidiendo el Señor. Te demanda hacer dos cosas. Te llama al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Y el Evangelio es este, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario y que tomó el pecado del mundo, cargó con los pecados de toda la humanidad, que Él murió y sangró por todos los pecados, por los tuyos y por los míos, que resucitó al tercer día, por justificación, ascendió a los cielos y ante nuestro Padre Celestial nos justifica a todo aquel que quiera creer, a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Y el que no crea será condenado. Se lo digo en el nombre de mi Señor Jesús. Estoy preocupado. En los videos anteriores hablamos sobre el arrepentimiento con el rico y el Lázaro. Y después hablamos sobre el Espíritu y el Espíritu Santo, tomando como ejemplo a la conversación que tuvo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con Nicodemo. Almas, yo estoy orando por todos ustedes, por cualquier persona que escuche este video, mis palabras, las palabras que yo les digo, se las digo con mucho amor. En el nombre de mi Señor Jesús. Dios los bendiga a todos y la paz del Señor sea con todos ustedes.